Buenos días, mi nombre es Luis Franco Parva, estudiante de la materia electrónica básica, y hoy voy a exponer sobre los diodos. En la siguiente presentación veremos qué es un diodo real, el modelo del diodo, la rectificación de una señal, qué son los recortadores y limitadores con diodo, qué es el diodo real, las regiones de polarización, qué es el diodo de Zener, los circuitos de C y las partes de una fuente de C. Empecemos por el diodo ideal y el modelo del diodo. El diodo ideal es un diodo que actúa como un diodo perfecto, o sea, cuando su voltaje se aplica hacia adelante es como un circuito cerrado, y cuando su voltaje se aplica hacia la inversa es como un circuito abierto, o sea que no deja pasar la corriente. Un modelo de diodo es una representación simplificada de las características de un diodo. Como podemos ver aquí, aquí tenemos la imagen de un diodo, y es muy importante saber que las características I, B del diodo representan las características de voltaje y corriente. Estas forman una curva que consta de dos regiones, por debajo de cierta diferencia de potencial y por encima de cierta diferencia potencial. Rectificación de una señal. Este es el proceso de convertir una onda de corriente alterna en una de corriente continua, es decir, crear una nueva señal que tiene una sola polaridad. Para ello se usan los rectificadores, que son circuitos que utilizan diodos, capaces de cambiar la onda de la señal que reciben de entrada. Puede ser de media onda, como en este caso, cuando se usa uno de los semiciclos, o de onda completa, cuando ambos semiciclos son aprovechados, cambiando así la señal original por una señal continua. Recortador o limitador con diodos. Este es un circuito que, mediante el uso de resistencias y diodos, elimina las tensiones que no nos interesa que lleguen a un determinado circuito. Como podemos ver en este ejemplo, aquí tenemos la señal antes de ser rectificada y después de ser rectificada, donde ya solo nos aseguramos de que vaya de un punto a otro. El diodo real y las regiones de polarización. Los diodos reales tienen algunas características no ideales, como una pequeña resistencia en su estado de conducción directa, una corriente inversa infinita en su estado de polarización inversa, una caída de voltaje variable dependiente de la corriente y una respuesta más compleja a cambios de temperatura. En cuanto a su polaridad, puede tener tres estados, que es cuando el diodo está sin polarización, con polarización inversa, que es actúa como un interruptor abierto, y con polarización directa, que actúa como un interruptor cerrado. Diodos de Zener. Este es un diodo semiconductor con un voltaje de ruptura relativamente bajo. Es un componente esencial de los reguladores de tensión. Los diodos de Zener están diseñados para mantener un voltaje fijo a través del diodo cuando se polariza inversamente. Esta capacidad se utiliza para proporcionar voltajes de referencia conocidos, una operación importante en las fuentes de alimentación. El diodo de Zener recibe su nombre de su inventor, Gladys Melville Zener. Circuitos de C con diodos. En estos podemos usar la ecuación del diodo, el cual es el modelo matemático más empleado para el estudio de diodos, también conocida como la ecuación de Shockley, en honor a William Bradford Shockley. La ecuación permite aproximar el comportamiento del diodo en la mayoría de las aplicaciones, ya que es una fórmula matemática que describe la relación entre la corriente eléctrica y la tensión en un dispositivo semiconductor. Aquí podemos ver claramente la expresión matemática. Partes de una fuente de C. Las fuentes de alimentación de C o de corriente continua son circuitos que requieren una gran complejidad. Entre sus principales partes tenemos el transformador, el rectificador, el filtro y el regulador. El transformador permite aumentar o disminuir la tensión. El rectificador está conformado por diodos y convierte una señal mixta en una positiva. El filtro, formado por capacitores, su función es desechar la parte baja de la corriente, que no nos interesa, y el regulador se encarga de reducir el rizado,
y el proporcionar la tensión de salida. Aquí tenemos una imagen que nos muestra todo el proceso de inicio a fin. Y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Feliz día.